buenas tardes a todos. El ponerle una cara humana a esta tragedia y a estas personas ayuda mucho a entender la realidad que viven en una discusión en la que a veces no podemos evitar que se vea por arriba y por encima nada más como una decisión de gobierno. Esta intención del gobierno de México y el presidente López Obrador de contratar 500 médicos cubanos no es la decisión más alarmante de los últimos años en el país, ni siquiera incluso del sector salud, pero sí es una de las primeras y las más claras que muestra la verdadera esencia en su toma de decisiones, en sus compromisos, sus intenciones, sus intereses, las violaciones a la ley y la impunidad con la que operan. Para mencionar algunas de las cosas que hemos visto en México, solo en el sector salud, arrancamos el gobierno y el sexenio con reducción de plazas y salarios. Se recortó el presupuesto de la Secretaría de Salud en un 15.9%. Se canceló el Seguro Popular que atendía a 52 millones de personas. Se ha dejado desatendidos a niños con cáncer sin quimioterapia, más de 3,000 niños. Ha habido escasez y sigue habiendo escasez de medicamentos. La estrategia de la pandemia llevó a tener más de 320,000 muertos en la cifra oficial, pero según la Organización Mundial de la Salud, esa cifra podría ser el doble. México fue uno de los países que tuvo más muertes por la pandemia en lo que se refiere al personal médico, y hoy en día inclusive están hablando de cerrar los centros psiquiátricos. Esto solo en salud, y por decir algunas cosas, ya no irnos a temas de seguridad, donde tenemos más de 100,000 homicidios en los primeros 100 años, cifra récord. Tenemos problemas de corrupción como nunca antes vistos, tenemos ataques a órganos electorales, tenemos crecimiento de la delincuencia organizada, conflictos en el sector energético, y 9 de cada 10 adquisiciones del gobierno son sin licitación. La diferencia de estas medidas, de muchas de estas medidas o de estos resultados, contra la contratación de médicos cubanos, prácticamente es una línea muy fina. El presidente en su discurso y en su narrativa ha logrado encajonar a muchas de sus decisiones y muchos de los resultados culpando al pasado, culpando las acciones de gobiernos anteriores, hablando de la corrupción que ha habido y de los malos manejos en gobiernos neoliberales. Pero esta contratación que buscan de médicos cubanos, no hay a quién echarle la culpa, no hay un antecedente, no hay una persona, no hay una corrupción del pasado. Y por más de que el presidente ha dicho que hay malos resultados y que faltan doctores por los malos manejos, vamos saliendo de una pandemia. Todos los mexicanos tenemos una evidencia muy clara, sabemos, entendemos y hemos visto el esfuerzo de nuestros doctores, la pasión con la que arriesgaron su vida para sacarnos adelante durante la pandemia y el compromiso que tienen por su profesión, por su país, a pesar de las carencias, de los bajos salarios, de los abusos y hasta los riesgos que corren por ejercer su profesión. Hablar de 500 doctores cubanos para la dimensión de México, para las necesidades del país, pagar $7,000 aproximadamente al gobierno, sabiendo que solo un 5 o 10% llega a los doctores que van a ir, es ridículo, es oscuro, no tiene argumentos válidos, no deja clara la necesidad y no hay personaje del pasado o a quien culpar. Inclusive el anuncio que se hizo hace unos días, de abrir las 13,765 plazas médicas para ver si se llenaban, como para tratar de construir la narrativa de que si hay una necesidad, es una simple distracción, es la estrategia típica del presidente para tratar de jalar la discusión hacia otro lado, pero yo creo que en este caso no le va a funcionar. El sector salud en México está lejos de ser perfecto, tiene muchas áreas de oportunidad, pero sin ninguna duda los grandes problemas que enfrenta tienen menos que ver con nuestros doctores y están directamente relacionados con las responsabilidades dentro del marco del gobierno, tanto en la administración de la salud pública como en todos sus ámbitos, como en las omisiones ante una mala y nula regulación del sector privado. Lo que estamos viendo es el inicio del juego final. Después de los resultados de las elecciones intermedias, en las cuales perdieron varias alcaldías de la Ciudad de México y varias curules en la Cámara de Diputados, es clara el cambio de tendencia y el cambio de las preferencias electorales, lo que siento que ha llevado a una radicalización y profundización en la estrategia del presidente y de sus cercanos.
Parecería que en México imponer la 4 transformación del presidente justifica todo tipo de medios necesarios, sea violar la ley, validar el actuar de la delincuencia, pisotear los derechos humanos, hacer mal uso de los recursos públicos, por mencionar algunos cuantos. La intención de contratar a los médicos cubanos es la punta del iceberg de una forma de operar, de una red de alianzas, de una forma de generar complicidades regionales, de pagar favores y de imponer una ideología. Debemos tomarlo como una alarma y un semáforo rojo para todos los mexicanos y los países que creemos en una democracia capitalista como mecanismo para impulsar la prosperidad, para combatir la desigualdad y para todos los que creemos en el trabajo, el esfuerzo, la libertad, la democracia y el respeto a la ley como valores fundamentales de nuestra sociedad. Gracias.